mensaje de esta noche se llama Mi mayor adoración. Quiero decirle algo con respecto a la adoración. Hay muchas formas de cómo adorar al Señor. Sabía que hoy en día es bien común que en las iglesias nos volvemos, en el tema de adoración nos volvemos totalmente religiosos. Y quiero ponerle un ejemplo práctico, común, que por supuesto no pasa en esta iglesia. Digamos una iglesia que usted haya visto. Normalmente en el tiempo de la alabanza hay mucha gente que pasa al frente, que se derrama delante de la presencia del Señor, que gime, que llora, que clama, que cualquier cosa delante del altar. Cuando esa persona se levanta y vuelve a su silla, sigue siendo la misma persona de antes de pasar al frente. Y muchas veces, no digo todas, pero muchas veces esa gente que más se derrama delante de la presencia del Señor es la que menos cambia. Muchas veces esa gente que más se derrama, que más gime, que usted oye que en todo el templo se oye, es la persona que no se decide a cambiar. Es la persona que sigue siendo la misma peleonera, la misma habladora, la misma cualquier cosa. Y entonces uno dice, ¿cómo funciona entonces el verdadero impacto de la adoración al Señor? La adoración del Señor se da por varias etapas. Voy a hablar en 35 minutos, voy a tratar de hablar de este tema de una forma bastante general, pero es una enseñanza que yo sé que va a quitar muchos velos en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos adorando ahora al Señor? Yo no sé usted, pero muchas veces a mí me pasó que no sabíamos qué era la verdadera adoración o cómo dar una verdadera adoración al Señor. Y entonces me fui, estudié este tema y encontré que es realmente adorar. Escuche esto: la adoración es de adentro hacia afuera. No solamente una adoración es cantar. La adoración, fíjense bien lo que le voy a decir, es una actitud provocada por el Espíritu Santo. O sea, que si usted y yo no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, posiblemente usted y yo tenemos mucho tiempo de no postrarnos en un altar. Posiblemente si usted y yo no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, hace mucho tiempo que usted y yo no derramamos una lágrima para el Señor. Posiblemente usted y yo no tenemos una condición o un estilo de vida de adorador. ¿Cuál es el estilo de vida del adorador? Es el que cumple con los mandamientos y estatutos del Señor. Ese es el estilo de vida del adorador. Ahora, tenemos que saber esto: si va de adentro hacia afuera y es provocado por medio del Espíritu Santo, en vano es que usted y yo en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la oración, en el tiempo del ayuno, en el tiempo de la lectura de la palabra, nos metamos y muchas veces decimos, pero no siento nada, pero no pasan mis oraciones del techo, pero yo siento que oro 5 horas, pero al final Dios no me habla. Y nos acostumbramos a solamente decirle, Señor, mira, Señor, necesito, Señor, tengo este problema, Padre, ayúdame, pero nunca nos tomamos unos 5 minutos, aunque sean claves, para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. En la adoración, en la verdadera adoración, es donde se puede escuchar la voz de Dios. Ahora yo quiero decirle algo: si usted y yo tenemos mucho tiempo de no escuchar la voz de Dios, preocupémonos, porque nuestra adoración no está como debería de estar. Si usted cree que el Señor solo le puede hablar por medio de una prédica o por medio de una alabanza, yo quiero decirle algo: no es así. Sí le habla por medio de eso, pero también la intimidad, la adoración en intimidad es donde Dios revela sus secretos. Entonces, si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, es imposible que seamos tocados para ser adoradores. Por eso usted ve mucha gente en el culto, en lo mejor de la alabanza, y está, sí, que se termine ya eso, que predique el pastor, que ojalá no predique aburrido, me voy para mi casa. Y sí, pero ay, esa alabanza ya aburre, es la misma que canta todos los días que vengo a ese lugar. Siempre está pensando cualquier cosa y no puede ni siquiera meterse al tiempo de la alabanza. ¿O se ha fijado que hay gente que toda la vida hace la adoración así está? Ya vino tarde otra vez. Quiero ver, esos son los zapatos que me gustan, hermana. Sí, eso. Hace rato los habrá comprado. Cualquier cosa está pensando en el tiempo de la alabanza. Tal vez los ministros de la alabanza están dando su mejor esfuerzo para que usted y yo nos metamos con el Señor, para que sintamos la presencia del Señor. Que de hecho quiero decirle
algo. Hay presencia de Dios en este lugar, por supuesto que la hay. Hay presencia de Dios en su casa, por supuesto que la hay. El problema es que muchas veces no tenemos la actitud o la condición del adorador, pero es porque el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. Fíjese bien, otra cosa importante que yo encontraba, dice: para poder adorar o para saber qué es adorar, debe haber una mente y un corazón centrados en Dios. Para que una mente y un corazón estén centrados en Dios, Dios es la prioridad. Uno. Dos, para que una mente y un corazón estén centrados en Dios, deben estar limpios. David, el rey David, cuando cometió su falta con Betsabé, él se desprendió de absolutamente todo, se vistió de cilicio y fue delante de la presencia del Señor a adorarle. Quiero decirle algo: cuando usted y yo reconocemos que debemos de ser limpios de mente, de corazón y de cuerpo, o sea, de pecado, de inmundicia, de estancamiento, de cualquier cosa, buscamos la presencia del Señor, pero hay una sola forma de cómo podemos encontrarla: en la adoración. Amén. La presencia del Señor debe de buscarse solamente con un corazón y una mente de adorador centrados solamente en Cristo. Entonces, cuando él fue, usted no mire la historia, cuando él pegó con Betsabé, él se presentó y no fue inmediato. La Biblia no dice que él llegó, se postró e inmediatamente Dios le habló. No, la Biblia dice que él pasó un lapso de tiempo de arrepentimiento y de limpieza. El rey David es el que le decía al Señor: límpiame con hisopo, Señor, me arrepiento en polvo y en ceniza de lo que hice. Mientras que usted y yo no tengamos una verdadera actitud de arrepentimiento, no puede haber adoración. Si el centro de nuestra mente y nuestro corazón no están limpios y están justamente enfocados en Cristo, no puede haber adoración. Una cosa más: la adoración, póngame atención en esto, la adoración es la respuesta a una verdad. ¿Escuchó eso? La adoración es una respuesta a una verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, si usted y yo ni siquiera leemos Biblia, no podemos ser adoradores. Si usted y yo no conocemos los secretos de la Biblia, si usted y yo no conocemos un poco de Biblia, de la vida de Cristo, de cómo Cristo adoró, de cómo Cristo hizo, de cómo comenzó, de cómo despegó el Señor en su ministerio de adorador, entonces no podemos tener una respuesta a algo que nuestra mente, nuestro corazón está vacío. La adoración es respuesta únicamente al alimento que nosotros día a día estamos trayendo a nuestro ser. Entonces no podemos ser adoradores si no nos estamos alimentando. Eso quiere decir que en un proceso de una caja negra, oiga bien, la palabra es el producto que entra y la adoración es el producto que sale por medio de los filtros, del arrepentimiento, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y todo lo demás. Entonces, alguien que no tenga palabra de Dios, alguien que no sepa palabra de Dios, no puede ser un adorador. Mire, diariamente se toca a usted con cristianos que cuando le dicen: ¿sabe qué? Estoy pasando esta situación en mi vida, no tiene un versículo bíblico para decirle a la gente. ¿Sabe por qué? Porque no es un adorador. Simplemente le dice: sí, mire, pero yo me acuerdo que la Biblia dice: ayúdate que te ayudaré. Y comienzan a decir un montón de cosas que no son bíblicas. Sin embargo dice: pero esto le va a funcionar. El problema es que de lo que tengo, de eso te doy. Y no puede haber un rompimiento, no puede haber una ayuda en la gente si yo no me estoy ayudando por medio de la adoración. Entremos en Mateo, yo sí voy a entrar al mensaje. Mateo 4:1, por favor. Mateo 4:1. Si lo tiene, me dice un fuerte amén. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero decirle algo, dice la Biblia que Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Oiga bien, después dice la Biblia que el Espíritu Santo, que el propósito de Dios era que fuera tentado. Pero quiero decirle algo, antes de la tentación, siempre que nos encontramos en un desierto, siempre que el Espíritu de Dios permite una prueba, un proceso o un desierto, es exclusivamente para adorarlo. Esos 40 días que él había estado en ayuno, había estado en adoración. El propósito de todo desierto es que las áreas débiles del cristiano salgan a flote, porque cuando usted y yo estamos bien, le estamos pasando muy bien, no nos interesa saber cómo estamos con el Señor, no nos interesa saber si es pecado de muerte o si hay solución al pecado que yo tengo, a la falta, al enfriamiento, a lo que yo tengo, no me interesa porque estoy bien. Pero cuando soy llevado al desierto, lo primero que comienzo a pensar es en qué fallé y cómo tengo que salir de aquí. Señor, dame una respuesta. Padre, dime qué tengo que hacer. Y fíjense bien, le hablaba de los principios de la adoración y le decía que primero debe de haber el Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesucristo lo logró, oiga bien, por medio de la adoración y los 40 días de ayuno. También le dije que había que tener una mente y un corazón centrados en el propósito de Dios, que Dios quiere para mi vida. Entonces Jesucristo también lo logró porque Él quería que Dios le revelara su propósito. Esos 40 días fueron previos al ministerio de Cristo, porque en esos 40 días de desierto Él iba a descubrir su propósito. Jehová le iba a dar detalles de su propósito y le iba a decir qué es lo que iba a hacer. Amén. Y tercero, cuando llegó el enemigo, le dijo: ¿sabes qué? Si eres el Hijo de Dios. Esto me dice algo importante, que en el desierto, oiga bien esto, si usted y yo no descubrimos la identidad en Cristo, la identidad en el Señor que tenemos, el enemigo nos puede hacer dudar y nos puede frenar la adoración al Señor. Porque le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. La tercera forma de adoración, el tercer principio de la adoración, le dije que era la palabra de Dios. Y él le dijo: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces hay una composición de adoración en Jesucristo. Antes que comiences, quiero decirte algo, antes que comiences tu proyecto, antes que tu bendición se cumpla, antes que llegues a donde quieres llegar en tu visión, oye bien, hay un desierto que pasar, hay una prueba de entrenamiento, hay algo por lo cual Dios te quiere hacer más fuerte. Dice que Jesucristo, el Espíritu, lo envió al desierto para prepararlo en adoración y cumplir su propósito. Fíjense bien lo que dice la Biblia más adelante. Acompáñenme para Éxodo 7:16. Entonces la adoración es tan importante que nos ayuda a conocer el propósito en Cristo. Éxodo 7:16, miren lo que dice. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Moisés estaba hablando con Faraón. Miren lo que dice la Biblia. Dios habla hoy, dice: deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Otra versión dice: para que me haga fiesta. Quiero decirle algo, el pueblo de Israel no había podido adorar porque estaba bajo opresión, estaba bajo esclavitud, porque estaba cautivo, porque estaba muy ocupado con sus trabajos, porque estaba demasiado afanado el
en lo que hacía. El pueblo o la iglesia de hoy pasan los mismos problemas. No adora, no viene la presencia de Dios, no se derrama delante de su Dios con la actitud correcta, porque está demasiado ocupado en pensar cuánto debe, porque está demasiado ocupado en pensar cuánto lo oprimen en su trabajo, porque está demasiado ocupado en pensar que no ha llegado aquella bendición que pidió. Entonces descuida el lado de la adoración y se dedica a afanarse por la materia o por un objetivo específico, que lo va a llevar a eso se llama adoración, pero lo descuida y se quiere saltar la adoración. Fíjese bien que la misma Biblia dice que Faraón llamó a sus comandantes y les dijo: hey, ¿se han dado cuenta que este pueblo está creciendo? ¿Se han dado cuenta que este pueblo va a llegar a ser más fuerte que nosotros y ellos nos van a esclavizar? Pero ¿sabe una cosa? El pueblo no se había dado cuenta porque no adoraba. Tenía una condición fuerte. Ellos ya podían levantarse, ellos ya podían vencer, ellos ya podían alcanzar su tierra prometida, ya podían salir de la esclavitud, pero no se habían dado cuenta porque era un pueblo que no adoraba. Quiero decirte algo, iglesia. Tal vez tú estás en el punto donde estás a un paso de tu bendición y estás solo para arrebatar tu bendición, pero te estás clavando mucho, te estás llegando mucho al punto donde estás tan afanado, donde estás tan deprimido, donde estamos tan tristes, donde estamos tan pensativos en la condición actual, que hemos olvidado la adoración. Entonces el Señor le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Sácalos para que en el desierto me adoren. Ahí hay una sola cosa que le voy a decir. El Señor nos lleva al desierto para adorar. En la adoración en el desierto nos muestra Canaán. Pero repito, Dios nos saca de la esclavitud y nos lleva al desierto para que adoremos. En la verdadera adoración del Señor nos muestra el camino a Canaán y alcanzamos la bendición que Dios prometió un día. Ahora, ¿por qué entonces Moisés no alcanzó a llegar a Canaán? ¿Por qué entonces hubo mucho pueblo que se quedó tirado en el desierto? ¿Sabe por qué? Porque no adoraron. Su proceso era de 40 días y se convirtió en 40 años. Iglesia, ¿cuánto tiempo más queremos pasar sin adorar? ¿Cuánto tiempo más queremos pasar sin conocer Canaán? ¿Cuánto tiempo más queremos pasar en el afán, en la esclavitud que estamos hasta hoy por no adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? El pueblo había perdido, bajo la esclavitud de Faraón, había perdido todas las esperanzas. Ya no creían que Dios los iba a bendecir. Ellos creían que su destino era seguir haciendo ladrillos y edificar. Hasta les aumentó las horas de trabajo y les digo: ¿sabe qué? Le vamos a aumentar las horas de trabajo para que no se llegue a sus mujeres y no se crezca el pueblo, porque ya son demasiados y están fuertes. Quiero decirte algo: tal vez físicamente o a lo mejor espiritualmente tienen potenciales increíbles de crecimiento, tal vez potencialmente tienes increíblemente ya todo listo para llegar a tu Canaán, pero mientras que no adoremos, no hay Canaán. Mientras que tú y yo no tengamos una condición de adorador, olvidemos de Canaán. Seguiremos siendo esclavos del trabajo, esclavos de los afanes, esclavos de cualquier otra cosa que no nos lleva a adorar al Señor. No se lo voy a leer por tiempo, pero en Juan 4, del 1 en adelante, habla la Biblia de la mujer samaritana. Dice que Jesucristo se llegó a ese pozo y se sentó. Esa mujer llegó a la hora del mediodía, a la hora que nadie podía verla, porque tenía pena de su pecado, tenía vergüenza de que estaba viviendo con un hombre que ni siquiera era el esposo que Dios le había dado. Ella había andado de hombre en hombre y al final no era el esposo que Dios le había dado. En ese momento Dios le dijo: ¿sabes qué? Dame de beber agua. Y vino a ella y le dijo: mira, ¿cómo te voy a dar a beber agua si no tienes vasija y tampoco algo para alcanzarla? Y él le dijo: ¿sabes qué? Si tú supieras con quién estás hablando, entonces tú me pedirías agua a mí. Hay un principio ahí. Jesucristo no le estaba pidiendo agua en materia. Jesucristo le estaba pidiendo una sola cosa, y era adoración. Jesucristo le dijo: si tú
reconocieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí, y yo te daría el agua que te puede saciar. Oiga bien, cuando usted y yo adoramos, porque Cristo nos pide adoración, el Señor nos pide adoración a nosotros. Cuando usted y yo tenemos la condición de adoradores, entonces en la adoración recibimos el agua que sacia toda nuestra sed. No hay otra agua. Usted y yo podemos alcanzar una bendición grande, usted y yo podemos alcanzar una meta, un sueño, un anhelo, pero eso nunca va a saciar el vacío que usted y yo tenemos en el corazón. Lo único que puede saciar nuestro vacío se llama Cristo Jesús, y lo alcanzamos por medio de la adoración. Fíjese bien, más adelante ella comenzó a ponerle excusas y le dijo: tú no tienes vasija, no tenemos cómo alcanzarlo. Además, yo que tengo contigo, si tú eres judío, yo soy samaritana, le dijo. Y después le digo: eso, tú me quieres decir que en este pozo donde mis padres y mis abuelos adoraron, tú me quieres decir que ahora hay otro tipo de adoración. Léalo en su casa, es interesante que lo lea. Y le dijo el Señor: sí, porque ahora la adoración que tú vas a tener es conociendo a un Cristo vivo. Eso me dice algo. Toda religiosidad, oiga bien, no es suficiente venir, sentarnos en una silla y hablar con el Señor. La adoración trasciende toda religiosidad. Yo no sé qué te enseñaron a ti, pero sí sé qué me enseñaron a mí de lo que era ser un adorador. Pero va mucho más allá de ser un religioso. ¿Cómo es posible que ahora tantas sectas y tantas religiones adoren un montón de imágenes? Oiga bien esto, y lo hagan mejor que usted y que yo a veces. Y lo hagan con mayor devoción, y dediquen más tiempo, y dediquen más esfuerzo, y dediquen más recursos a esa adoración pagana que a un Cristo vivo que le ha dado la salvación a usted y a mí, a un Cristo que todo nos bendice, a un Cristo que todo nos guarda, a un Cristo que nunca nos deja solo. ¿Cómo es posible que ellos dediquen todo y nosotros a veces no dedicamos nada en adoración al Señor? Amén. Le dijo el Señor: sí, tal vez aquí adoraron tus padres, tal vez aquí adoraron tus abuelos, yo no sé quién adoró aquí. Le dijo: ni me importa, lo que me importa es, oiga bien lo que le dijo, que viene el tiempo de los adoradores en espíritu y en verdad. Le digo una cosa: dejémonos de misticismos, porque la adoración que tú has conocido es la adoración mística, es la adoración religiosa. Pero la verdadera adoración es la que nace del Espíritu y llega a ser una realidad en la vida del cristiano. Pregunto: ¿cómo es tu adoración y cómo es mi adoración? ¿Está lleno de ritos? ¿Está llena de religiosidad? ¿Está llena de cosas que no trascienden en el reino? ¿O es una adoración en espíritu, pero también es una adoración en verdad? Es una adoración que se vuelve un estilo de vida para nosotros. Le dijo: viene el tiempo donde los verdaderos adoradores son los que lo hacen en espíritu, pero también en verdad. Eso quiere decir que la adoración tiene un equilibrio. La adoración es ayuno, pastor, por supuesto que es ayuno. La adoración es oración, sí es oración. La adoración es cánticos de júbilo, es parte de la alabanza, por supuesto que es parte de la alabanza. Pero también la adoración es el cumplimiento de la palabra del Señor. Pero también la adoración son nuestros diezmos y nuestras ofrendas y nuestras primicias. Pero también nuestra adoración son las siembras al Señor. Pero también nuestra adoración es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero también nuestra adoración es tener pasión por las almas. Quiero resumirle esto. El ministerio, la mejor adoración del cristiano es el servicio a Dios.
Eso quiere decir que si esta noche usted y yo no hemos traído a alguien, si esta noche usted y yo no hemos evangelizado a alguien, si esta noche usted y yo no le hemos hablado, este día no le hemos hablado a nadie de Cristo, entonces usted y yo no somos adoradores, somos religiosos. El verdadero adorador se reproduce en otros. El verdadero adorador tiene pasión por las almas y trae gente a la iglesia. El verdadero adorador toda la vida está, tengo un mensaje y Dios pone a la gente para este mensaje porque mi corazón está estallando de pasión por ti. Siento una presencia del Espíritu Santo y necesito hablar de tu palabra. Necesito decirle a alguien que lo amas. Necesito hacer algo por ti. Ese es el verdadero adorador. La adoración se da en todas las áreas. Es una adoración integral. La adoración genera frutos dignos de arrepentimiento. Estamos en un mes tan importante de la llenura, de la manifestación del Espíritu Santo, pero quiero decirte algo. A veces creemos que una oración nos va a llevar a una manifestación del Espíritu Santo, y eso es mentira doctrinalmente. Tener una condición de adorador, eso nos va a llevar a una llenura.